Oli, no sé si se oye guay. ¿Sí? Perfecto. Oli, pues bueno, pues voy a empezar a daros la chapa. Eh, bueno, primero de todo me voy a presentar. Yo me llamo Magdalena Gómez y trabajo en una tienda que a lo mejor conocéis a algunos de por aquí, que se llama Madame Chocolat. Es una tienda que está en el Arco de Triunfo en Barcelona, que llevamos 13 años con esta tienda. Entonces ha sido como un viaje muy largo. Empecé ahí con 16, junto con mi hermana. Entonces han sido muchos, muchos años en esta tienda, que básicamente queremos que sea como un lugar de encuentro de subculturas distintas. Y por lo tanto, desde sus inicios en 2010 hemos ido trayendo sobre todo de Japón, de Inglaterra, pues muchos artículos de subculturas distintas, y siempre hemos estado muy en contacto con las comunidades, tanto en Barcelona como internacionales, que llevan estas estéticas. Bueno, primero porque yo he llevado estas estéticas desde siempre, y pues aparte de eso pues tenemos un interés muy grande en que estas subculturas pues se implanten en Barcelona y en todas partes, porque creo férreamente en el poder de autodescubrirse a uno mismo a través de la estética. Y pues un poco la charla de hoy, yo inicialmente la tenía un poco planteada como debate, así que se me va a hacer un poco raro porque me gusta mucho como la idea de conversar con la gente. Entonces, si en algún momento alguno de vosotros quiere subir aquí o me levanta la mano, en plan, yo no tengo problema, así que guay, ¿vale? Y a ver, guau. Me he tomado un café, en plan, para ir como, calentando un poquito, sobre todo para que se entiendan los puntos que quiero explicar, porque no tendría sentido plantear esta charla como coger todas las estéticas y las subculturas del mundo y en plan, venga, los góticos, pum, ¿qué son los góticos? Visten así, les gustan estas cosas, porque para eso está Internet, y hay tantísimas, tantísimas subculturas que sería inabarcable en una hora, ¿no? Entonces yo quería como señalar más bien un poco por qué salen las subculturas, o sea, para que se entienda más la interconectividad en cómo las personas nos comunicamos a través del vestir, para que acaben saliendo todas estas cosas, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene que una persona a priori se quiera llenar de cachivaches en plan moda de Cora? ¿O qué sentido tiene que alguien quiera ir todo de negro como un vampiro? A priori es como ridículo o absurdo, no sé, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? O sea, porque alguien dice, Dios santo, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, quería empezar hablando un poco de cómo funciona el arte en general y cómo las personas entienden el arte a través de la historia, porque el arte básicamente es la capacidad de decir, esto me recuerda a esto, y por lo tanto necesito exteriorizarlo de alguna manera. Es una manera intuitiva de sacar lo que tienes dentro afuera. Es un lenguaje. Entonces la estética es exactamente lo mismo. Muchas veces cuando sentimos algo y no sabemos explicarlo, necesitamos como la estética para que eso que está dentro nos rodee y nos entendamos mejor. Y muchas veces eso es como un camino tan intuitivo que no podemos hacerlo solos, porque las personas no podemos hacer nada solos. Y por eso necesitamos comunidades. Por eso no puedes aparecer de la nada, en plan, vivo en Barcelona, en un barrio periférico, y quiero vestir como María Antonieta. Es como, ¿qué coño ha pasado aquí para que esto pase? No tiene ningún sentido. Pero gracias a conocer comunidades, tú vas viendo cosas que, como un espejo, resuenan en ti, y quieres más de eso. Y eso es un camino de aprendizaje muy importante, para que con el tiempo tú puedas ver todo ese camino y digas, igual esa belleza, esa suavidad que, por ejemplo, la moda Lolita tenía para mí, igual era algo que yo necesitaba en mi vida, ¿no? Y
Bueno, quería como básicamente que se entendiera este punto, em, porque al final esta, esta historia de las estéticas es como que va lloviendo sobre mojado, ¿no? Es como que nada aparece por nada, todos son referencias, nadie coge nada de la nada y muchas veces vamos viendo como momentos sociales muy bestias confluyen. Por ejemplo, aquí se me ocurre hablar de los punks en los 70 y esa expresión aparece porque de repente hay un momento social que las palabras se quedan cortas y necesitas exteriorizar y visibilizar todo ese sentir, ¿no? Y iconográficamente, pues hemos ido viendo como ciertas texturas, ciertos colores, ciertos símbolos se relacionan al terror, se relacionan a la rabia, se relacionan a la belleza, ¿no? Y estas situaciones sociales a veces necesitan más de una cosa o más de otra. Por ejemplo, cuando nos encontramos a los punks o a los hippies en los 70, nos encontramos un momento social malísimo, complejo, y todas estas personas se sienten frustradas, se sienten vacías y lo que les queda es la estética, ¿no? Y muchas veces como que ese diálogo se va transformando y encontramos momentos de autoexploración. Yo creo férreamente que la estética, la exploración estética es lo mismo que la autoexploración emocional, en el sentido de que yo en la actualidad ni siquiera puedo separarlo de cuestiones de género, por ejemplo, ¿no? Creo que tenemos que empezar a entendernos como personas que son cuencos vacíos y todos son consecuencias del tiempo en el que viven, de su identidad de género, de su expresión emocional y, y somos un reflejo de la comunidad en la que nos rodeamos. Entonces, si a ti te llama la atención algo feliz, algo risueño, algo femenino, como por ejemplo podría ser la estética Lolita. Voy a hacer 5 céntimos para quien no lo sepa. La estética Lolita o estéticas más cookies, que muchas provienen de Japón, salen de momentos de puro feminismo, ¿no? Salen de la reivindicación de lo bello, de lo suave, en una época donde la violencia se ha quedado enquistada como algo natural. Entonces, como si tu cuerpo te atrae a esa belleza, es muy probable que haya algo de ti que lo necesita reivindicar. Puede ser que tardes muchos años en darte cuenta, pero es muy importante que puedas experimentar con seguridad en esta estética para que el día de mañana no necesites esta estética, ¿no? Por ejemplo, el otro día yo pregunté en Instagram de qué temas la gente querría que hablásemos en esta charla, y una de las preocupaciones más grandes era, o sea, habían dos que me hacían mucho sentido juntas. Una es el acoso que reciben los adolescentes al experimentar con su estética, y otra, si puedo seguir vistiendo de estas formas cuando me haga mayor. Y vemos como que el problema parece como que va junto, ¿no? Porque cuando tú encuentras en la época adolescente, te encuentras absolutamente perdido de quién eres, necesitas esos palos a los que agarrarte. Y luego, cuando te vas haciendo mayor, igual no necesitas esos palos, pero te da pena que se pierdan. Entonces, al final son como esas fases de la vida que yo creo que cuando te haces mayor te das cuenta que a lo mejor la estética no te hubiera hecho falta nunca, pero tú necesitas pasar por todas esas fases, la fase de la gótica enfadada con el mundo, la fase de la Lolita loca que se viste con todo, para un día decir, he entendido cómo funciona mi estética y ahora me hace falta o no me hace falta. Es una herramienta más de expresión. Bueno, yo quería hablar ahora sobre todo de Japón, porque creo que Japón es un ejemplo espectacular para entendernos a nosotros, sobre todo por un motivo muy, muy tonto, y es que Japón vive tan en el futuro, ha visto este como
este colapso, estas ciudades tan grandes, tan locas, que Japón hace 20 años estaba donde estamos nosotros ahora, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que estaban pasando en Japón en los 80, en los 90, están pasando aquí ahora. Entonces, es muy interesante mirar la historia de Japón con perspectiva para podernos entender qué nos está pasando aquí ahora, que se está globalizando todo el mundo. En Japón se podría decir que salen como la mayoría de subculturas, la raíz de la mayoría de subculturas, y que ahora están siendo muy populares. Yo os diría como que vale mucho la pena analizar como a partir de los años 70. Creo que también es guay porque pueda tener mucha relación con el anime y con el manga y con las creadoras que había en esa época. Eh, en especial os quería hablar como las primeras creadoras de shoujo, que por ejemplo Ryoko Ikeda, que es la creadora de Lady Oscar. Voy a leer los nombres porque yo no tengo cerebro para los nombres. Tenemos a Moto Hagio también, que es la creadora de uno de los primeros yaois. No sé, esa generación a la que le llaman la generación del 24, es un momento, se encuentran en un momento que está entrando el feminismo en Japón. La mayoría de estas personas están involucradas en movimientos de izquierdas, incluso creo como que la propia Ryoko Ikeda de La Rosa de Versalles estaba literalmente metida en el Partido Comunista, o sea, como gente muy combatiente. Y todas estas personas, antes de que empezaran las estéticas alternativas, empiezan a diseñar y a dibujar un montón de inspiraciones muy bellas, muy recargadas. Empiezan a idealizar como la casa de la pradera, el universo como hippie que venía de Occidente. Ven como una cosa maravillosa de libertad y exploración personal, y es absolutamente indivisible del género, es absolutamente indivisible de la sexualidad, de la orientación y la estética. Va todo junto. Con el tiempo van saliendo todos estos mangas que, ya te digo, es como la primera vez en la que empiezan a salir autoras mujer y gente queer. Con el tiempo, pues obviamente se van haciendo populares. Seguro que habéis visto todos estos animes tipo Candy Candy, con las puntillas, con las cosas así, y se va masificando. Y en la sociedad lo que va pasando es que hay como picos en los que hay crisis, como por ejemplo en los 70. En esas crisis prolifera la lucha, prolifera el tener que hablar de mi orientación es esta, yo quiero verme así, yo quiero lucir así, y la estética en esos momentos explota. También lo vemos con los punks en los 70, en los 80, lo vemos clarísimo. Y luego hay un momento en el que salen todas esas cosas genuinas y la gran bola capitalista nos traga, empieza como a producirse sin pensar, en plan, esto es buenísimo, man, haz más, y se pasa un poco como el juego en el teléfono, ¿no? Se pierde un poco el mensaje. Todas esas historias se vuelven como el día a día, y ahí es cuando las estéticas se producen en masa en Japón. Aparecen un montonazo de marcas, Lolita, de principio, como podrían ser Milk, que sale también por esas épocas, en los 80. Sale, sale Pink House también, que es una marca así, similar. ¿Y qué pasa? Como se lleva al mainstream. Entonces hay mucha gente que no es consciente de ese inicio original de esto lo hago porque quiero que mi identidad exista en el mundo. Hay gente que lo ve chulo y se lo planta encima. Cero investigación, es decir, peta y tal. ¿Qué pasa? Que independientemente, yo, en mi opinión, tras tantos años dedicándome a la moda alternativa, de si lo haces
intuitivamente o lo haces convencido de quiero salir a la calle así porque todo el mundo tendría derecho de lucir como quiera y esto es mi activismo en el mundo, independientemente si lo haces de una forma u otra, hay un proceso personal de ruptura y de decisión. Yo, lo que me han dado en el mundo, el starter pack de tejanos y camiseta, se ha quedado pequeño para representarme a mí mismo. No me sirve. En ese momento de ruptura y de decisión hay una individualidad, hay una crisis. Y por eso creo que uno de los temas que más salen cuando le pregunto a la gente sus inquietudes al vestir moda alternativa es ¿por qué me acosan? Y es como, porque toda la gente que no está haciendo ese proceso te ves reflejado, no lo entiende y le supera. Y como la moda alternativa es algo fácilmente ridiculizable, porque, a ver, por favor, o sea, es muy loco a veces lo que hay, pues hay muchas maneras fáciles de acosar, ¿sabes? O sea, es que te pones una señal luminosa en la cabeza, ¿no? Entonces, ahí yo creo como unos procesos personales como muy de crisis y de autoduda de tan importante para mí es llevar esto, que tengo que aguantar ese proceso, esas burlas, esas miradas. O sea, la mayor parte de la gente que he conocido en 15 años, que, bueno, ahora, uff, qué asco, más casi 20 años vistiendo raro, no tanto no, bueno, ni para ti ni para mí, 17 años. La mayor parte de la gente no le gusta que le miren por la calle, no le gusta, no lo hace con esa intención, es una consecuencia inevitable. Entonces, claro, cuando no eres consciente de por qué lo haces o por qué te interesa tanto lucir así, hay un momento de desrealización brutal, en plan, se siente esto una simulación muy rara, en plan, ¿por qué yo necesito ir con el pelo rosa y 50.000 pincitas o por qué yo necesito lucir como un vampiro? Y es como, da igual, si es por algo ya lo descubriré, ¿no? Entonces, volviendo a ese momento en el que muchas personas deciden que necesitan hacer algo, quiero señalar, como estábamos hablando de la historia de Japón, en los 90. Los 90 fueron muy fructíferos. Seguramente hayáis visto alguna vez, puede ser, igual no, las revistas Fruits. Las revistas Fruits fueron como, si no las conocéis, es súper guay, o sea, es como además muy visual, podéis buscarlo en Google y os aparecerán como un montón de street snaps de gente por la calle y luce pues la gente cada uno con su película, ¿no? En ese momento en Japón ya hay tantas estéticas a la vez pasando que cada uno un poco como su película pasando, ¿no? Pues en ese momento hay como un punto muy importante que la sociedad japonesa pues no tiene en general mucha pasta y salen estéticas como por ejemplo el de Cora que constan como mucho de llenarse de accesorios, ¿no? Y eso originalmente pasa porque lo único que le queda a la juventud en ese momento son los espacios públicos. En Japón en esa época la calle como de la moda más popular, como si dijéramos el Paseo de Gracia de allí, era una calle que se llama Omotesando. Esa calle pues tenía muchas tiendas y era peatonal. Entonces la gente punky, la gente queer, que la gente más disidente de Japón, que tal, pues no tenían a lo mejor muchas maneras de ganarse la vida, entonces ponían sus mantas a vender accesorios y era un lugar como de reunión entre gente que le molaban estas cosas, que hablaban de música, que hacían conciertos. ¿Qué pasa? Que Omotesando, pues evidentemente al ser como el Paseo de Gracia, era una calle con tiendas pijas. Entonces la policía les echaba, y de tanta insistencia se fueron a una de las calles paralelas, que es la conocida como calle Takeshita en Harajuku, que es una calle
súper mega conocida. Si os gusta un poco la moda alternativa, pues que sepáis que en esa calle, en los 70, 80, pues sería una callecita normal, en la que acabaron juntándose muchas personas vendiendo sus artículos porque la policía les echaba hostias de la calle de tiendas pijas. Entonces, en esos lugares de encuentro, y por eso insisto, la moda subcultural, la moda underground, se forma por la gente conectando, por la gente hablando entre ella, por los momentos de descontento. Las estéticas salen para expresar esas emociones y hacer ese coping. O sea, yo hace tiempo conocí, que de hecho vino además aquí invitado al Salón del Manga, a una de las personas como más involucradas en el movimiento de Cora, que se llama Junian. Y Junian me contó, decir, es que yo empecé en esta estética porque me ponía tantos accesorios encima que me servían para distraerme de la ansiedad. O sea, realmente eran como fidgets, como gadgets, ¿no? Y además no tenía pasta para ropa cara, entonces yo iba juntando pincitas o como hobby me hacía mis propios accesorios y así pues el look se iba construyendo un poco como encima, ¿no? Y acababas teniendo un poco casi como un personaje porque lo habías construido tú, ¿no? Entonces por eso yo, y os lo digo, pese a trabajar en una tienda que vendemos cosas, pese a eso, os lo digo, la moda, la estética y la identidad se construyen poco a poco. Cuando hay momentos sociales en los que se pega de moda una estética alternativa y te vas al Bershka a comprártela en una tarde y te la pones de encima, os prometo que eso no cuaja ni un mes. Tienes que estar encima de por qué haces las cosas y que salgan como totalmente del corazón y que te sirvan para algo, aunque sea el origen, aunque sea chungo, de verdad. O sea, aunque el origen para personas como Junian fuera si me pongo muchos accesorios encima, no tengo tanta ansiedad en el metro porque me pongo a mirar mi anillito, pues tira millas, que la vida es muy difícil, ¿sabes? Entonces, vemos que los orígenes de muchas de las estéticas underground empiezan así, ¿no? Para los punks en los 70 es muy similar. Cogen a lo mejor una tira de cuero y le clavan unos pinchos, ¿no? ¿Qué pasa? Que con el tiempo Harajuku se va haciendo súper grande, súper conocido, van saliendo marcas, van saliendo eventos, van saliendo tal, y pasa un poco, pues eso, que hay de todo en todas partes a todo momento. Y con la globalización estamos en una época súper loca. De hecho, si analizamos la historia de las subculturas, que podríamos datar que empieza en principios de siglo con las sufragistas, porque ya tenían como sus maneras de identificarse, como sus roturas de pues yo me pondré pantalón porque no sé qué, podríamos identificarlo así, pero que si hablásemos de una moda más alternativa como la conocemos hoy, podríamos entender que empieza a partir de los 50, que empieza a ver que sí, los rockabilis por aquí, las pinas por allá, ¿no? Como los mods empiezan como a los 60, empiezan a salir por ahí, ¿sabes? Empieza como a separarse como unos grupúsculos de gente por gustos, ¿no? Por moods, por ideologías, por tipos de música. ¿Qué pasa? Que muy al principio esos son como una especie de islitas que sí que tienen conectividad con la sociedad y lo que está pasando, pero que se pueden delimitar un poquito más, aunque todo esté en contacto con todo. Pero lo que acaba pasando es que con la rapidez de la información, lo que antes se construía muy lento y durante años, pues yo qué sé, la subcultura gótica va como construyéndose y construyéndose y construyéndose, con el tiempo vemos que hay tantas cosas coexistiendo que duran muy poco que o todo es todo o nada es nada. De estos lodos a estos barros nos encontramos ahora mismo en un momento en el que yo cojo mi móvil y veo más fotos que, bueno, no sé las estadísticas de estas de
típica, pero que una persona en el Renacimiento vería en sus 50 y pico vidas, ¿vale? Y es estadística inventada. Pero que vemos tantas referencias estéticas y tantas subculturas y tanta música y podemos consumir tantas cosas que fíjate que he usado la palabra consumir, que tiene una implicación muy clara, que no nos hemos podido permitir ese tiempo de reflexión y vemos como que esto a nivel histórico peta muy fuerte en 2020, el año que pasan unos temitas en el mundo, unos temitas que ahora parece que quedan muy lejos, pero y que pronto darán mucho cringe, que ya venían pasando con el nacimiento de Internet, que es un poco lo que ha hecho que una señora de Nou Barris, Barcelona, vista lo que una señora de Tokio diseñó. Dices, absurdo a todas luces. Pues con el auge de las redes sociales vemos este factor por 2000 y salen lo que se conoce como las aesthetics o los core, entre comillas. No sé cuán familiarizados estáis con el tema estéticas, pero ya te digo, creo que no vale mucho la pena perder el tiempo en haceros una lista, porque tenéis incluso una web que se llama aesthetics.wiki o algo así, que tiene una lista como de 200. Pero así para resumirlo, lo que pasó tras el auge de TikTok con el tema subculturas y estéticas es que de repente todo era comercializable, todo era vendible, todo era interesante y de repente te despertabas y dices, ostras, hoy puedo ser coquette. ¿Qué coño es coquette? Pues coquette es ser chica mona con lacitos, pero no mucho, no te pases, pero luego eso se parece mucho al larme, que es otra estética, y eso se parece mucho al Jiraikei, que es otra estética, y eso es no sé qué. Y es como, yo de verdad, a mis 29 años, pienso en tener 15 ahora, y yo, o sea, compadezco muchísimo a la gente joven, porque poder hacer tantas cosas, de verdad que a mí me hace querer irme a vivir a una cueva y que no me interese nada, francamente, porque ¿qué les pasa a la chavalada al recibir 200 estéticas en menos de un año? Tienen dos opciones, a mi parecer. O ponerse a un ritmo absurdo de consumo que alguien joven no puede llevar, o tener una crisis identitaria que no se van a recuperar en su vida. Entonces, pero por el otro lado, tiene una parte preciosa e increíble que sí que envidio, que es un mensaje clarísimo y valiente de todo vale. Entonces, es como, no es ni bueno ni malo, es simplemente las cosas son así. Con el auge de TikTok, vemos también que esas estéticas son muy fáciles de comprar y puedes como en una semana haberte hecho un look fairy grunge Akubi core kei su madre y a la siguiente semana decir que eso no valía la pena. Y claro, eso por otro lado también te invita un poco a hacer una especie de DIY, ¿no? De decir, pues sí, puede ser que hoy me sienta un poco cottagecore, entre paréntesis, cottagecore es una estética de romantización del campo, y al día siguiente quiera ser más gótica, no sé cuántos, ¿no? Y al final son herramientas que, como decía al principio de la charla, te ayudan a expresar esa parte emocional que puedas tener, porque somos seres muy complejos y tenemos emociones como muy complicadas y al final son más herramientas, ¿no? Sí que vemos como que esta cantidad desmedida sale con TikTok, sobre todo lo que ya venía saliendo con Tumblr y ya venía saliendo con otras plataformas, porque estamos en una época encerrados en casa. ¿Eso qué hace? Que la estética se viva mucho
en soledad, ¿no? Yo veo también como que sobre todo los Zetas o la generación siguiente, creo que le llaman alfa, viva la estética de una forma, por un lado, muy global y muy interconectada, pero por el otro lado, muy solitaria, porque lo ven en internet, pero les cuesta mucho más tener ese amparo de conectar con gente o construirse a base de ir a conciertos, ir a eventos y todo esto, ¿no? Pero no es raro pensar que esto ha ocurrido así porque el contexto es una pandemia, un confinamiento, mucho rato en redes, mucho rato en el teléfono y se vive casi como estas estéticas como el que se hace un mood board de Pinterest y pone en plan, esto me gusta, pero se siente casi mucho más hacer un test de Facebook de qué Digimon eres que un proceso de autodescubrimiento vinculado, ¿no? Pasa un poco, yo creo, paralelamente a una de las épocas que más descubrimiento identitario de género y sexual tenemos. Y yo por eso digo, va todo de la mano porque vivimos en el mismo mundo, ¿no? Y va junto. Yo me he dado cuenta también al trabajar tantos años en comunidades alternativas que muchos procesos identitarios, por ejemplo, de transición de género, empiezan llamándote la atención como algo muy femenino, como el Lolita, por ejemplo, ¿no? Si has nacido asignado hombre y de repente ves todo ese universo, ¿no? Y es más fácil a lo mejor que te resuene por algo muy, muy externo y por una comunidad que ya existe y ya funciona y entres como por allí, ¿no? Y ves y te encuentres tal, ¿no? Entonces, claro, no es raro de pensar que si aparecen tantos términos y tantas identidades diferentes y tantas estéticas, tú pues hagas como tu puzzle de quién eres tú y cómo esa nueva información entra en tu cerebro y si resuena de alguna forma. El caso es eso, que se vive un poco en la cabeza y no se deja el tiempo suficiente a experimentarlo, ¿no? A probarlo, a vivirlo, para decir, creo como que la inmediatez de las redes nos hace como decidir muy rápido, es como, vale, yo soy una persona no binaria, ¿qué significa eso? ¿No? Pues es un poco lo mismo, es como a mí me llama la atención esto. Y con las estéticas pues tiene el INRI además de que son tan fácilmente ridiculizables que aún te lo puedes incluso como no tomar tan en serio. Es como, bueno, pues estoy haciendo esto para jugar. Es como, no, yo creo que si estás en tu smartphone a las 3 de la mañana pensando que sería genial ser una elfa que vive en el campo, igual lo que tienes es una ansiedad de 3 pares de cojones. Entonces, échale conciencia ahí, porque no tiene nada de malo hacer coping vistiéndose de elfa por el campo, pero oye, es más que nada para ser conscientes de que nosotros nos reflejaremos en comunidades, nos reflejaremos en estéticas y eso nos hará tomar decisiones de quién queremos ser y en qué queremos transformarnos. Por eso es tan importante que pese a ahora las redes nos hayan puesto todo al alcance, no perdamos ese eje de conectar con seres humanos fuera de allí, ¿no? Para hacernos de espejo, para guiarnos en este camino, para sacar el grano de la paja de tantísimas referencias y no entremos en un bucle de consumismo aleatorio, porque ahora soy fairy grunge y mañana soy emo trad goth bad cave 2.0. Insisto, aunque esto suena un poco polla vieja, yo lo sé, es que los niños de ahora no sé qué, tal cual, es como, lo comento porque creo que es súper importante, porque tantísimas referencias te pueden dañar mucho y perderte en círculos muy viciosos de consumismo. Y es una cosa que es muy peligrosa porque es consumismo con la identidad. Quiero hacer como momento también lucha, reivindicación, como pequeño negocio que lleva 3.000 años sobreviviendo, que es
realmente duro competir como creador, como creadora, también he sido diseñadora, en un universo en el que exista esta masificación. Y claro, puede parecer como contradictorio que alguien que tiene una tienda os diga que la estética se construye y que deberíais lanzaros a construir vuestros outfits lento y que no os anime a comprar la primera cosa y que tal, pero sí que es verdad que es muy importante tener el foco en que compañías como por ejemplo voy a señalar a Shein o AliExpress dañan absolutamente la creatividad. O sea, aparte de que copian cada vez a creadores más pequeños, estamos en un momento de hiperconsumo tan gordo y hiperproducción tan gorda que creo recordar que hay ropa producida para las próximas 6 generaciones. Entonces, si realmente la moda siempre ha sido una reacción al contexto histórico en el que estamos, como he ido diciendo en esta turra que llevo por aquí, realmente si queremos hacer de esto desde lo underground, me parece hasta a veces como que me ofende a la punky vieja, a la lolita vieja que aprendió a coser para poder tener vestidos, que realmente podamos comprar cualquier cosa. Y en realidad son herramientas y yo creo que si eres pequeño y no tienes dinero, yo no voy a nunca juzgar de dónde saques las cosas. Es una cuestión de autoconsciencia, ¿no? Al igual que si te haces vegano y yo qué sé, tienes un bajón de vitamina B12 y necesitas un nugget, es como, chiqui, ¿sabes? Hemos estado muchos años comiendo carne, ese nugget no va a cambiar nada, no te marees, hazlo como con consciencia, pero hazlo a largo plazo. En largo plazo creo que se está perdiendo mucho en creatividad y en estética por esta vorágine, ¿no? Y creo que como creadora, además he sido diseñadora de mis propios vestidos, tengo una marca Lolita que he llevado paralelamente a trabajar en Madame Chocolat durante 10 años. Mi motivo esencial para haberlo dejado este último año ha sido precisamente esa frustración de decir, todo va tan rápido y yo estoy como aquí luchando para que mis ideas existan, que mis ideas se las traga el universo en 2 minutos y medio, ¿no? Entonces, obviamente, es un poco una responsabilidad de todos el hacer un parón consciente, y ya te digo, eso no se trata ahora de culparnos de, oh Dios mío, yo compré un choker en el AliExpress para tener para el salón del manga. No pasa nada. Pero sí que pienso como que a partir de ahora, si le queremos echar conciencia y lo queremos hacer desde la reivindicación, es decir, si esto lo estoy haciendo para que mi identidad queer salga, para mí es indivisible de la lucha de apoyar artesanos pequeñitos. Mismamente aquí en el propio salón tendréis tiendas masivas que os venden el kimono pocho del AliExpress a 8.000 euros más que tal, y luego tendréis artesanos pequeñitos en la zona de creadores que venden sus camisetas, que venden sus tote bags, que venden sus cosas. Es un acto de decisión. Entonces, obviamente el sistema no es perfecto, pero es muy importante que no lo perdamos como foco, y os lo digo desde la pura contradicción de decir, bueno, yo tampoco es que esté con placas solares en mi casa cultivando mis propios tomates. Si pudiera, desde luego estaría. Hay es muy complicado, ¿no? Pero bueno, no sé cómo voy de tiempo. ¿Sí? Vale. Es que yo siento que estoy aquí chapando a la gente. No sé. A ver, ¿qué? Vale. Bueno, es como, estoy un poco, yo siento como, señora, suélteme del brazo, ¿sabes? Como la típica random que te encuentras en un bar medio borracha y te empieza en plan, porque claro, es que la gente no sé qué, la sociedad. Yo quería preguntar,
esta charla originalmente estaba planteada como un debate. Entonces, si os apetece que os hable específicamente de algún movimiento en concreto, de cómo sale, soy un poco mala para recordar nombres y fechas, pero puedo hablaros del que sea, cómo nace, si tenéis más interés en alguno de las, no sé, alguna inquietud que os haya surgido. ¿Alguien por aquí? ¿Sí? ¿Puedes venir y lo dices aquí? Porque me han dicho que esto no lo puedo desmontar. Que m'agradaria saber com va sortir tot el tema Lolita, porque estoy muy interesada y Sí. realmente quisiera saber más bien los orígenes, Vale. porque aunque he buscado y he preguntado, no me acaba de quedar claro. Vale. Vale, pues voy a hablaros de los orígenes de Lolita. ¿Cómo te llamabas, mi amor? Tania. Vale, pues Tania nos acaba de preguntar que uno de los estilos que más le interesan es el Lolita. Primero quiero hacer el disclaimer que puede ser que todo lo que os diga sea un invent. Lo aviso porque la información en internet es muy confusa, entonces, para formarme mi opinión, lo que he ido haciendo ha sido una mezcla de leer en internet varias cosas para sacar el grano de la paja y ver qué es lo que decía la mayor parte de la gente, y luego preguntarle a lolitas viejas de Tokio que he ido conociendo con los años y los viajes. Y lo que más o menos cuadraba, ¿vale? Entonces, antes estaba hablando un poquito del momento creadoras de mangas en los 70, y aunque las lolitas en la actualidad oscilan entre el manga no tiene nada que ver, el manga sí que tiene que ver, hija mía, el mundo está todo junto, todo a la vez, pasando. Entonces, sí que podemos ver un poco en el manga el origen de fascinación por la cultura occidental europea, especialmente el rococó, todo lo que es muy noble, muy tal. Esto podría ser por varias cosas. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, está invadido por soldados americanos y le fuerza un poco la entrada en Occidente TM, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando entran los americanos, empiezan a instaurar todas estas referencias, y con referencias me refiero los dibujos animados que ven los niños, se sienten mucho como la ciencia ficción pocha, los superhéroes, ¿no? Los robots, se ve como muy influenciado por este universo tan americano, tan violento, tan, ¿no? Pues posguerra. También, por otro lado, la Segunda Guerra Mundial a Japón y obviamente a todo el mundo le supone un trauma generacional brutal porque, como en todo el mundo, quedan muchos menos hombres. Entonces, eso que propulsa en general en el mundo un auge del feminismo bastante importante, que estalla bastante en los 70, cuando, ¿no? Como Japón está muy influenciado también por Estados Unidos, por todos los soldados que después de la guerra anidaron ahí. De hecho, como side note, en Harajuku sigue habiendo comunidades de gente negra que son hijos de los soldados que se quedaron ahí de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? O sea, que realmente no se han mezclado porque los japoneses temitas con mezclarse. Entonces, tú sigues viendo esas comunidades ahí, o sea, esa presencia americana existe en los 70 en Japón. ¿Eso qué hace? Dejarte una cultura con un vacío de universo femenino muy grande, muy grande. De hecho, los autores en los 60, 5 minutos, vale. De hecho, los autores en los 60 lo que hacen es que, bueno, son la mayoría hombres y las historias pues no pasarían el test de Bechdel ni apretando. En los 70, todas estas autoras se dan cuenta de eso
y empiezan a buscar, a romantizar dónde podrían encontrar feminidad, dónde podrían encontrar su identidad en esto. Y por la historia, por las referencias y por tal, ven increíble y precioso todo lo natural, todo lo que tenga relación con el campo, encontramos una sociedad que se satura, ¿no? de crecer tan rápido. Entonces empiezan a romantizar lo que sería la casa de la pradera, lo que sería tal. Salen como unas estéticas que se llaman Morikei, y hay unas revistas que se llaman, en ese momento una revista que leen las adolescentes que se llama Olive Magazine, y también hay una revista que se llama Nagomu, y todas estas chavalas empiezan a ser como un proto-lolita, lucen como unas faldas muy anchas y no es muy diferente a nuestro hippie occidental, lo único que es más femenino, porque Japón es un país que valora mucho la modestia. Entonces, claro, ven de repente Lady Oscar y bueno, flipan. Entonces no es raro pensar que si en la cultura escrita, en las revistas, hay público común de estas cosas, pues de repente las diseñadoras que van saliendo saquen productos similares, ¿no? Las primeras marcas que sitúan el proto-lolita serían como Pink House, precisamente, que he hablado de ella antes, y Milk, que serían como las primeras que tienen este rollo como cookie, como tal, y no acaba de ser lolita. Entonces, ¿qué pasará? Que a lo largo de los 90 o así, se fusiona con otro género que empieza a salir que se llama Visual Kei. En este género pues también vemos que hay mucha fascinación por lo llamativo, que se mezcla con subculturas como la gótica que viene de Occidente, y esa mezcla rara en ídolos como por ejemplo Manasama hace que tengas muñequitas de porcelana góticas. Y un poco por aquí, un poco por allá, un poco por aquí, este juego del teléfono hace que marcas aparezcan más siniestras, y de hecho en Japón es muy, incluso en la actualidad, una marca muy gótica y una como podría ser por ejemplo Moitié, que es la marca de ropa que diseñó Manasama, guitarra o bajo, no sé, de Moidix Mois, que es una banda de Visual Kei, pues claro, no se mezclan entre sí, es decir, los orígenes como de Angelic Pretty, que sería una de las marcas más cookies, que por ejemplo es de lo que yo llevo aquí ahora, tampoco están tan interrelacionados entre ellos, pero en Occidente nos llega un poco más como bloque, ¿no? Sí que es Lolita y para ellos también es Lolita, pero como que las Gothic ondean unos círculos, las Sweet ondean otros, tampoco te creas como que... A veces incluso se miran un poco mal, ¿sabes? Como, no te creas. Pero ¿qué pasa? Que aquí nos llega un poco como bloque. Y al final pasa un poco que Japón está tan hiperdesarrollado que cualquier cosa que se inicia se comercializa al instante. Y cuando llega a este punto, en los 80 aparecen 50 millones de marcas y todos esos diseñadores. Una de las primeras que empieza sería también Metamorphose, junto a Baby de Starshine Bright. Y ya te digo, los orígenes no están claros, pero porque la conclusión a la que he llegado con el tiempo es eso, que van viendo referencias y van apareciendo. No sé, si hay alguna cosa más específica, creo que ya no me debe quedar mucho tiempo. Así que no sé, pues en todo caso, pero me puedes preguntar luego si quieres, si te queda alguna duda. No sé, yo para ir acabando ya y dejarles a los siguientes, pues que muchas gracias, perdón si era un poco caótico, pero al estar como planteado como debate y tener que dar una turra como loca así y tal, ha sido un poco desorganizado. Insisto en que desde Madame Chocolat, que bueno, somos una tienda que estamos en Ronda Sant Pere, podéis venir cuando queráis, porque tenemos un poquito de todo y podéis ver esas estéticas ahí en directo.
Y nosotros además en Instagram, si nos seguís, vamos haciendo divulgación de estéticas más específicas y cómo salen esas estéticas, porque ya te digo, en la charla no vi muy oportuno empezar estética número 1, estética número 2, pero ese trabajo lo vamos a seguir haciendo por Instagram. Así que muchas gracias.